colores de todos vuelvan a ser normales. Claro, ya comenzaron a ser normales, pero eso no importa. Todo el mundo aprendió que el color de una persona no cuenta, sino la clase de persona que tiene en su interior. ¿Crees que algún día aprenderán esa lección en el mundo real? Cuando los humanos sean tan listos como los hongos, sí. Epale Chavisa, sean bienvenidos a un nuevo video del Rey Kusanagi. Las creepypastas. Esas historias que surgieron por la década de los 2000, donde relataban historias de supuesto terror e intriga al espectador. Trajeron historias interesantes por sus ideas, a pesar que consideraron buenas algunas creepypastas que no eran buenas desde el inicio, como el Sonic hiperrealista llorando sangre con escritura que parece ser escrita por un niño que no asistió a clases de castellano. Con el tiempo, crecimos y nos dimos cuenta que la mayoría de creepypastas no eran tan buenas como recordábamos, dejaron de ser originales, y solo se repetían la fórmula de episodios perdidos, personajes llorando hiperrealistamente sangre con ojos rojos, juegos que te compras en la tienda de dudosa procedencia que traen sus respectivos demonios dentro y... Hola, soy Darwin Aterso, estoy algo cansado y débil, por el momento estoy descansando en un hospital, recuperándome de todas las heridas que me dejaron, para luego vivir en un orfanato, donde pasaré mis días que ya están arruinados. Lo bueno es que me alegro de haberme salvado del infierno que viví, espero que no vuelva a pasar, no puedo más, no con las heridas y cicatrices que tengo. Se preguntarán qué es lo que me pasó, por qué estoy preocupado. Bueno, les diré lo que sucedió. Después de todo me siento un poco mejor, seguro que no me pasará nada malo. Como extraño los juegos endemoniados que no les das importancia. Actualmente, las creepypastas están volviendo a surgir a través de variantes mejor desarrolladas que el .exe original, las cintas VHS, gameplays con historia detrás, etc. A continuación, te enseñaré cómo hacer una buena creepypasta o un subgénero de este, con la experiencia que he ido adquiriendo, y algunos ejemplos donde puedas aprender algo de ellos. Escritura y guión. Antes de que te pongas a escribir, ten en cuenta que debes tener buena escritura. Te recomiendo que leas algunos libros, novelas, poesía o una investigación de Wikipedia de un trabajo que se te olvidó hacer, y solo tienes hasta el amanecer para terminarlo. Esto te ayudará a conocer palabras nuevas, y puedas ejecutar mejor los signos de puntuación. Y por supuesto, no tener errores de escritura, coño su madre. Puedes redactar como a ti se te haga más fácil, mientras tenga coherencia lo que estás escribiendo, aunque, si quieres hacer un creepypasta tipo VHS, no tienes que narrar la historia, tienes que contarla indirectamente y en tercera persona, o sea, que los sucesos no te pasen a ti sino a alguien más. Un ejemplo de Walten Files. En los capítulos de esta serie de terror analógico, hay pistas de los sucesos que ha tenido la franquicia de Bonnie y Smiles Incorporated a través de mensajes ocultos y pequeños momentos de las grabaciones que no tienen nada que ver con el que se encontró con las cintas, sino que varias personas son los afectados de los acontecimientos. También puedes escribir creepypastas comunes en tercera persona. No necesitas escribir escenas sangrientas para dar terror, según yo. Para dar miedo debes hacer sentir al espectador empatía con el protagonista. Los pensamientos y sentimientos del protagonista, y lo grave que es la situación para él. No es necesario dar terror, mientras sea entretenida e interesante basta. Sé descriptivo. Este es un factor que también es importante y debes tener en cuenta, tienes que describir los sucesos en vez de decirlo de una. Ejemplo. Henry lo mataron con un cuchillo. Henry, mirando a los ojos de su atacante, sintió un calor intenso por dentro antes de desplomarse en el piso y tener agonía durante 35 minutos, para después cerrar poco a poco sus ojos hasta su fallecimiento. Ah, por cierto, si te sientes cansado de escribir o te quedaste sin ideas, deja el guión así. E intenta no repetir palabras, en vez de eso, usa un sinónimo u otra expresión similar. Las ideas. Bien chabón, ya no darás pena ajena con tu escritura, pero aún faltan las ideas. Si vas a hacer creepypastas, puedes hacer para iniciar creepypastas de episodios perdidos y de juegos diferentes al original. Drake, ¿te estás contradiciendo? ¿No dijiste que la mayoría de creepypastas eran lo mismo y ya no eran originales? Pues entonces, ¿por qué le das esas ideas a la audiencia? Pues simple.
Haz lo contrario a lo que hicieron la mayoría, en vez de hacer que el juego actúe de manera poco creíble y sobrenatural, dale un trasfondo más desarrollado, como que el juego fue publicado en internet como un hack, para darle excusa de por qué es diferente, el prota lo consigue accidentalmente, el juego está basado en un acontecimiento o los pensamientos oscuros de alguien, o simplemente un proyecto que no llegó a la luz por razones desconocidas y quizás el contenido o los problemas que han pasado en ese proyecto fueron la principal causa de su cancelación. Un ejemplo sería el creepypasta de Sonic, el cartucho hackeado. Para no darles spoiler, esta creepypasta tiene una increíble narración, describe sorprendentemente bien, la historia es interesante hasta llegar al punto de quedar enganchado en ella, e incluso generarte dudas sobre el destino del protagonista al final del relato. Le da excusa de ser diferente, ya que es un hack hecho por una persona perversa y desconoces a qué punto puede llegar, algo que lo demuestra al final del epílogo. No se necesitó un Sonic ensangrentado para dar terror entre comillas, aquí, el autor supo manejar las situaciones y emociones que tenía el protagonista, y lograr tener un poco de empatía hacia el protagonista sin ni siquiera conocerlo, y transmitir la sensación de intranquilidad. Lo malo de la creepypasta es que las groserías entorpecen un poco el relato. No siempre deben de tratarse de episodios perdidos y juegos, sería genial si se trataran de otros temas, pero hay que investigar mucho del tema para sacarle provecho. Y son pocos los que tocan diferentes temas que les sale bien. Dos ejemplos buenos serían Psicosis, y Nunca visites un McDonald's viejo. ¿Qué puedo decir? No cometieron errores de ortografía, el desarrollo de la trama es interesante y te engancha. Me gustaría que las visualices, puedas analizar y aprender algo de ellas, no digo que te calques, solo digo que analices más o menos cómo manejan los temas y te inspires de ciertos aspectos. La ambientación. Con ambientación me refiero a las músicas que se utilizan y el estilo del video. Cuando las creepypastas genéricas estaban vigentes, siempre usaban el tema de Halloween, Promise Reprise y por supuesto, la y usaban imágenes de Google para no dejar vacío el video. No hagas esto, pon un gameplay de fondo, o imágenes relacionadas a la historia, con movimiento para que no sean aburridas imágenes estáticas. En cuanto a las canciones, una recomendación sería el tema del final bueno de FNAF 3 y Secure Place de Resident Evil 2. Lo que no deberías hacer. Esta sección está de más, ya que originalmente los consejos iban a estar en las secciones anteriores, pero como se me olvidaron estas partes y me daba flojera reeditar por 10ª vez, las puse aquí. No uses expresiones clichés, ni frases que ya se dijeron antes, como pero no le di importancia y era un día normal. No te creas el super escritor y pongas giros de guión que no tienen sentido, por ejemplo, que saques por sorpresa a un personaje que no se mencionó en ningún momento y que resulte el antagonista. Y por favor, no te inspires en Cylon 09, te lo suplico. Creepypasta Josh Yagami. Era un día normal, en mi casa la tan promedio normal, y estaba en mi ámbito normal, hasta que se me partió el brazo de tanto movimiento en el brazo, pero no le di importancia y me fui a ver YouTube un canal genérico que se hacía llamar Drake Kusanagi, pero por alguna extraña razón en el buscador apareció un tal Josh Yagami, la curiosidad estaba por mis venas así que le di clic a uno de sus vídeos, y era todo normal, hablando de un tema normal, hasta que en un momento del video se quedó viéndome de manera provocadora y excitante, y me dijo algo macabro. Lo voy a matar. Yo estaba cagado del susto pero no le di importancia, y en un momento a otro Josh Yagami salió de la pantalla y tenía intenciones extrañas conmigo. Parecía todo perdido hasta que apareció Drake Kusanagi y le dijo a Josh Yagami de manera hiperrealista. Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía. Seguido de eso, Josh Yagami retó a Drake Kusanagi a un duelo a muerte con cuchillos. Mientras que esta pelea se desarrollaba, yo salí corriendo de mi casa e iba a llamar a la policía pero de repente un mamahuevo me robó el celular pero no le di importancia, así que se me ocurrió correr a la comisaría, pero de repente un Volkswagen amarillo con el símbolo de Transformers me atropelló, volví con mi madre, ojalá te mueras cagando tornillos. Desperté en un hospital con un dolor en el recto, y mi mamá me vio y me dio un coñazo por no sacar a descongelar el pollo. Y ya saben chavos, nunca se lo hagan a las 3 de la mañana, y nunca dejen de estudiar para hacer un anime en Perú.